Antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por venir. Bueno, es poco tiempo, ¿no? Pero para exponer esto voy a hacer lo posible. Empiezo esta ponencia con una pregunta que parece básica quizás, que es básicamente, ¿qué es el liberalismo? Cuando uno se hace esta pregunta, aparece inmediatamente lo que yo considero un problema, un primer problema o un gran problema, depende del enfoque, que es la multiplicidad de términos. O sea, innumerables tipos de liberalismos implica innumerables definiciones de liberalismos, básicamente. Y esto yo considero que no contribuye a la claridad, sobre todo en tiempos de neomarxismo, de marxismo cultural, o si quieren, de socialismo del siglo XXI, tomando el Foro de Sao Paulo y todo lo que ocurrió desde la década del 90 en adelante. Cuando uno hace un trabajo de investigación amateur y se pone en la web a buscar tipos de liberalismo por deporte o por un trabajo universitario, lo que sea, encuentra un sinfín un volumen absurdo de tipos de liberalismo. Por ejemplo, partiendo del liberalismo clásico, liberalismo igualitarista, socialista o izquierdista, liberalismo izquierdista. Y bueno, una gran cantidad de distintos tipos de liberalismos. Cuando uno orada en estas definiciones, se suele encontrar con premisas distintas. O sea, la definición de cada tipo de liberalismo generalmente choca entre sí. O sea, un tipo de liberalismo o la definición de un tipo de liberalismo choca con otra definición de otro tipo de liberalismo. Por lo tanto, yo creo que se pone de manifiesto dos posibilidades. La primera la llamo el enfoque filosófico-ontológico, del cual se desprende el principio de contradicción, y la segunda posibilidad es una posibilidad cuántica, muy schrödingeriana, ¿no? El gato de Schrödinger, está vivo, está muerto, o sea, esa cosa de que es y no es liberalismo y no es liberalismo, una cosa rara que parece absurda, pero que básicamente así son las definiciones de liberalismo. En cuanto a lo que decía del principio ontológico del cual se desprende el principio de contradicción, o sea, ustedes saben que cualquier ente, o sea, un ente cualquiera, no puede ser y a la vez no ser. O sea, sería una contradicción filosófica, básicamente, una contradicción ontológica. Por lo tanto, si tomáramos algún tipo de liberalismo, fundamentalmente el que yo considero que me generó mayor impacto cuando lo leí, que fue el liberalismo izquierdista. O sea, aclaro, liberalismo izquierdista, que hay un artículo de Venegas Lynch sobre este tema, donde él explica cuándo se origina este término. Este término se origina en la época revolucionaria francesa, y es Bastiat quien lo utiliza por primera vez, pero refiriéndose básicamente a un binomio común. O sea, en esa época, izquierdas y derechas eran lo mismo, eran todas liberales, una más radical que la otra, pero eran liberales iguales. Ese término fue mutando, si se quiere, y hoy por hoy sí son elementos totalmente diferentes. O sea, el liberalismo izquierdista es algo parecido a una socialdemocracia, una cosa de ese tipo, pero con la palabra liberalismo, lo cual genera confusión, básicamente. Bien. Si tomáramos, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia, del liberalismo izquierdista, y considerando que un ente no puede ser y no ser a la vez, el liberalismo clásico y el liberalismo izquierdista son dos cosas diferentes, o sea, no puede ser lo mismo. Pero claro, como les decía, la palabra liberalismo está incluida en la estructura, semántica de la definición. La otra posibilidad que decía era la posibilidad cuántica de que dos cosas sean y a la vez no sean al mismo tiempo, lo cual en la realidad nuestra, de la física newtoniana, eso no es posible. Hoy por hoy, igualmente, se está utilizando en la economía experimental el enfoque de la complejidad, aplicado a la economía. O sea, se utilizan modelos de la física cuántica, como por ejemplo los fractales, la teoría del caos, se aplica a la economía. Es una nueva faceta de la economía experimental que creo yo que aún aceptando la premisa de que dos cosas son y a la vez no son, por ejemplo el liberalismo izquierdista y el liberalismo clásico son lo mismo y a la vez no lo son, aún aceptando esa premisa, parándonos en la posibilidad cuántica, yo creo que se puede refutar
incluso este tipo de pensamiento desde la idea de dualismo metodológico y monismo metodológico, que bueno, eso creo que sí, llevaría otra clase. Pero bueno, en definitiva, ya sea el enfoque filosófico-ontológico o el enfoque cuántico, independientemente de cualquiera de los dos, estamos en presencia de una crisis o de un conflicto. O sea, claramente cuando uno ve estas diferencias irreconciliables, diría yo, entre la definición y la palabra liberalismo, uno ve esta crisis, que lo único que hacen, a mi entender, es atentar contra nuestra credibilidad como liberales. Lo que ocurre directamente después o inmediatamente después de esto es, o sea, lo que uno debería hacer es preguntarse dos preguntas, creo yo. La primera es de quién es la responsabilidad de esto, y la segunda, o sea, la responsabilidad, digamos, de este volumen ridículo, absurdo de diferentes tipos de determinaciones o de definiciones, que solamente confunden básicamente al lector, aquel que está iniciándose en la ideología liberal o en la doctrina liberal. Cuando ve tantos tipos de liberalismo, no le queda claro cuál de todos es, si son todos, si no es ninguno. Bueno, y segunda pregunta es, ¿por qué es esto posible? ¿No? Bueno, frente a la primera pregunta, creo que hay que hacer un mea culpa como liberal y reconocer que como liberales no hemos sido capaces de elaborar una definición que unifique, o sea, un criterio unificador de todas las formas o principios para definir al liberalismo. No ha pasado eso, creo yo, y hay que hacer un mea culpa como liberal, más allá de la tergiversación izquierdista, la manipulación de los medios. Es otro tema que siempre está presente, pero hay que hacer un mea culpa, creo yo. La segunda pregunta de por qué es esto posible, yo la dividiría en dos partes. Una parte crítica y una parte propositiva. La parte crítica es básicamente debido, creo yo, humildemente, a la habilidad de la definición y a la inconsistencia de sus postulados. Por ponerles un ejemplo, a simple vista, a una búsqueda rápida que hice, yo tomo tres referentes que definen el liberalismo de diferente manera, ¿no? A Jesús Huerta del Soto, ANCAP, referente de la Escuela Austríaca de Economía de España, uno de los más importantes, a Ludwig von Mises, obviamente, y a una docente de la Universidad Nacional de Rosario, que es la profesora Sonia Bengoechea, que básicamente es la que crea todos los apuntes de economía que se usan en las 12 facultades de la UNR, o sea, todas las carreras que tienen economía o que cursan la materia de economía dentro de la Universidad Nacional de Rosario, leen de estos apuntes y esta definición de liberalismo. Si me baso, por ejemplo, en la definición que da esta docente de la Universidad Nacional de Rosario, usted imagínense la cantidad de alumnos, claro, que pasan por año leyendo sus apuntes y que se llevan esa noción de que el liberalismo es eso. Bueno, la definición que da básicamente es poco clara y se basa en las premisas de Locke. Ella ubica el liberalismo con Locke, básicamente ilustración, ¿sí? Y sus premisas son las que definen al liberalismo. Básicamente esa es la definición. O sea, no es una definición, si se entiende. Mises, por ejemplo, Mises en el libro El liberalismo, o sea, el primer encuentro de lo que el lector tiene con lo que es el liberalismo es, básicamente, que es lo que genera el impacto en el lector. O sea, Mises lo relaciona, por ejemplo, a la revolución industrial. O sea, Mises está homologando el capitalismo, digamos, con el liberalismo. Y lo ubica ya en otro periodo histórico. O sea, esta docente que les mencioné, ilustración, 1700, Mises, revolución industrial. O sea, 1800, finales de 1800, principios de 1900. O sea, y luego tenemos a Jesús Huerta del Soto, por ejemplo, que hace una definición un poco más amplia, a mi entender, una de las mejores, en la que, por ejemplo, al liberalismo lo considera como una filosofía de pensamiento e incluye dentro de este al capitalismo, ya diferente a Mises, que lo ponía en una especie de mismo escalón. Entonces, fíjense ustedes, tres personas diferentes que definen al liberalismo de diferente manera. Bien. Sí, gracias. Bueno, la segunda parte de la respuesta, yo les decía, es la propositiva, porque uno siempre se está quejando y nunca propone. Bueno, yo nos aventuramos en realidad a proponer algo. Hagamos ese juego
de proponer una definición de liberalismo que sea integradora y que sea, bueno, medianamente científica, ¿no? O sea, tampoco uno quiere hacer de manera arbitraria una imposición de una definición. Bueno, yo creo que se puede utilizar para definir el liberalismo el método dialéctico, básicamente. O sea, frente a la pregunta de nuevo, ¿qué es el liberalismo? Yo lo puedo definir al liberalismo como la síntesis dialéctica de la esencia liberal o de la definición del liberalismo. ¿Y qué es o quiénes son estas esencias, básicamente, o esta síntesis, mejor dicho? Bueno, a mi modo de entender, o a nuestro modo de entender, es la escuela austríaca, ¿no? Y acá el parangón con el Congreso. O sea, ¿por qué esta conclusión? Para llegar a este razonamiento, uno debe partir de lo más básico, de lo más elemental, que es el liberalismo antes que nada o primero que todo, ¿sí? Una definición. O sea, cuando uno intenta definir el liberalismo es una palabra, es una definición, un concepto. Al definir, estamos básicamente fijando los límites de algo de tal manera que quede determinado, ¿sí? Por lo tanto, debe presentar un límite de inicio, o sea, un principio y un final, ¿sí? Estático, dinámico, pero un final al fin. Pero para pasar de un momento de inicio a un momento de fin, tengo que aceptar el hecho irrefutable de que hubo movimiento. ¿Se entiende el razonamiento hasta acá? Y si hubo movimiento, podemos llegar a la conclusión, por lo tanto, de que este proceso, esta definición del liberalismo es un proceso, ¿sí? Si estamos limitando con la definición, hay un principio y hay un final, y del inicio al final pasó algo, o sea, hubo movimiento, estamos reconociendo que es un proceso que presenta etapas y que esas etapas se siguen una de otra sucesivamente. Si esto es así, estoy abierto a refutaciones, si esto es así, entonces se puede aplicar el método dialéctico a la definición del liberalismo. ¿Y qué propongo? O sea, ¿qué proponemos como método dialéctico? Porque, ojo, método dialéctico no hegeliano, sino fichteriano. O sea, síntesis, o sea, tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Y lo que proponemos nosotros básicamente es... Se me está sacando la boca, perdón. En la tesis, básicamente, la Escuela de Salamanca, ¿sí? Que muy pocos autores, justamente, hacen foco en la Escuela de Salamanca. O sea, todos se ubican en la Ilustración, todos se ubican en Locke, algunos un poco más adelante en Adam Smith, pero ninguno, son muy pocos los autores que van hacia las bases, creo yo, y muchos otros autores, que es la Escuela de Salamanca, ¿sí? Por ejemplo, Joseph Schumpeter habla de que las bases en realidad del liberalismo se encuentran en la Escuela de Salamanca, ¿sí? En la escolástica tardía. Escuela de pensamiento, metafísico, moral, si se quiere, que también recoge información de la filosofía clásica, o sea, la filosofía de Grecia, de la jurisprudencia romana, claro, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, o sea, de los medievales, de los filósofos medievales, pero que se constituye como escuela de pensamiento en la Escuela de Salamanca con diferentes referentes, ¿sí? Juan de Mariana, Luis de Molina, bueno. Incluso, por ejemplo, el mismo Belgrano. Belgrano se formó en Salamanca y muchos escritos económicos de Belgrano eran marginalistas. O sea, Belgrano podemos decir que era un proto-austríaco, una cosa así. O sea, tenía un rejunte de ideas. Belgrano era mercantilismo, fisiocracia, un poco de economía, escuela escocesa, pero también era marginalista. O sea, había apuntes marginalistas en su obra. En definitiva, si posicionamos la tesis de la definición del liberalismo en la Escuela de Salamanca, porque incluso estos autores como por ejemplo Raymond Ruber, Marjorie Gris Hutchinson, muestran cómo se distribuye desde Salamanca el conocimiento liberal. O sea, por toda Europa, incluso por toda América. Si postulamos el inicio del pensamiento liberal o las ideas liberales, o sea, la tesis inicial del liberalismo en la Escuela de Salamanca, creo que hay muchos autores que piensan lo mismo, podemos ubicar la antítesis de esa tesis en la Ilustración, por ejemplo, ¿sí? Cuando aparecen autores como básicamente Adam Smith, el mismo Locke, ¿sí? David Ricardo, Jean-Jacques Rousseau. O sea,
¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, qué es Rousseau? O sea, Jean-Jacques Rousseau, ¿es liberal? ¿No es liberal? ¿Qué es? O sea, un tipo que escribe básicamente textos que ayudan a la división del poder, por ejemplo, a dividir el poder. O sea, es una visión muy liberal, pero que estaba en contra de la propiedad privada. O sea, ahí ya quedás como trastabillando. O sea, hay muchos autores que dicen una cosa, que dicen otra, que dicen que es individualista, que no es individualista. Bueno, es muy complicado definirlo, ponerlo en un lugar a Rousseau. Por lo tanto, nosotros ponemos en la antítesis del pensamiento liberal a la Ilustración. O sea, hay autores que toman las raíces de la Escuela de Salamanca y la mantienen y la profundizan, como Locke, por ejemplo. Pero hay otros que no, que la reciben, porque eso es innegable. Adam Smith, por ejemplo, a través de su mentor Hutchinson, él recibe influencia de Salamanca, ¿sí? Porque el pensamiento de la Escuela de Salamanca llega desde España a Escocia, pasando por lo que es, digamos, Holanda. O sea que se sabe que, si bien no hay citas de esto, pero que Adam Smith recibió bases de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, o sea, lo que quiero decir, Adam Smith conocía probablemente la teoría de valor subjetivo. Sin embargo, el tipo escribe una teoría de valor objetivo, ¿no? Por lo tanto, ni siquiera se molestó en refutarla, claro, no la refutó, porque el tipo no es que dijo, bueno, no, esto está mal, lo refuto y luego impongo o presento mi tesis, que es la que va. El tipo ni siquiera la ignoró totalmente y presentó su tesis, que es la teoría de valor objetivo. Bien, ¿cuál es nuestra explicación de por qué aparece la antítesis en este momento? Básicamente porque aparecen determinados sesgos teóricos entre lo que es el feudalismo, el final del feudalismo y el inicio de la Ilustración. Esos sesgos los podemos enumerar en, básicamente, el Renacimiento, la Reforma Protestante, ¿sí? La propia Ilustración como revolución científica, ¿sí? Las leyendas negras que surgieron también desde la Ilustración, o sea, leyendas negras contra la hispanidad, por ejemplo, contra la cristiandad, por ejemplo, contra la propia Edad Media. O sea, ustedes imagínense que en la época de la Ilustración, todo lo que provenía del cristianismo, todo lo que provenía de la cristiandad, de la Edad Media, era considerado un pensamiento retrógrado, de modé, que no valía la pena ni siquiera considerarlo. Algunos autores lo consideraban, como Locke, por ejemplo, pero otros como Adam Smith no. Y se puede entender básicamente de esta postura antitética como un autor como Adam Smith básicamente no le da importancia, ignora completamente la teoría del valor subjetivo de los escolásticos y propone su teoría. Bien. Y a su vez también se puede explicar otro fenómeno que de la definición típica del liberalismo muy, muy complicada de explicar, que es la Revolución Francesa. O sea, o el mismo Rousseau. ¿Sí? Como el liberal, generalmente los liberales nos hacemos cargo de la Revolución Gloriosa, pero no nos hacemos cargo de la Revolución Francesa. Decimos, bueno, no, esto no es liberal, es socialista, es comunista. Claro, el tema es que todavía no existía el comunismo, no existía el socialismo. O sea, las bases sobre las cuales se rige el pensamiento en toda Europa sale del mismo lugar y después se va diversificando por toda Europa, que es básicamente la Escuela de Salamanca. Por eso cuando Rousseau niega la propiedad privada, no está básicamente siendo un socialista, ¿sí? Porque también piensa de manera liberal en algunos aspectos. Lo que pasa es que presenta una negación. El tipo niega básicamente los postulados que habían surgido en la Escuela de Salamanca. Finalmente, para concluir la idea, me estoy yendo de tiempo, me parece, perdón. La síntesis de este proceso estaría ocupado, según nosotros, según nuestra humilde opinión, por la escuela austríaca, básicamente. O sea, por los postulados de la escuela austríaca. La escuela austríaca vendría a ser, de alguna manera, claro, la vara con la cual se debe medir, creo yo, la definición de lo que es o no es liberalismo. ¿Por qué? Porque la escuela austríaca, básicamente, retoma las bases de la Escuela de Salamanca. Ustedes, tranquilamente, si ven los postulados de la Escuela de Salamanca, los reto a que lo hagan en sus casas. Busquen los postulados de la Escuela de Salamanca y tomen las premisas básicas de la Escuela austríaca. Tranquilamente pueden trazar un puente perfecto de conexión entre uno y otro. El tema es que hubo 200 años en el medio, o sea, hubo 200 años de diferencia. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, la antítesis, el momento antitético, la negación de lo que surge en la tesis en la Escuela de Salamanca durante lo que es la escolástica tardía.
Y a su vez, esta escuela austríaca básicamente lo que va a hacer es profundizar esas nociones y a su vez también negar a la negación. O sea, la escuela austríaca va a negar el intervencionismo, por ejemplo. Surgido también, claro, lo que es la tiranía, por ejemplo, surgida durante la Ilustración. O sea que, ¿por qué la síntesis de la escuela austríaca? Porque tiene las bases de esa tesis inicial surgida en la escuela de Salamanca, pero también la refutación a la negación. O sea, está incluida en la escuela austríaca la tesis inicial, que da, creo yo, inicio a todo el pensamiento liberal, y la antítesis, que es básicamente el periodo de la Ilustración, junto a muchos fenómenos que pasaban en ese momento, como la Revolución Francesa, y a muchos autores, ¿sí?, que estaban en ese periodo. A su vez, ya termino, ubicando a la escuela austríaca y a sus postulados, obviamente hay que entender que la escuela austríaca tampoco es el cierre a la definición, puesto que la escuela austríaca básicamente sigue en un proceso dinámico de profundización del conocimiento, pero hay bases, leyes, ¿sí?, que están básicamente arraizadas al pensamiento austríaco. O sea, ningún pensador austríaco va a generar una nueva teoría de pensamiento, ¿sí?, negando la teoría de valor subjetivo. O sea, eso no va a pasar nunca. No sería austríaco entonces. Por lo tanto, yo creo que las premisas de la escuela austríaca, como síntesis de la definición, síntesis dialéctica de la definición del proceso del liberalismo, puede servirnos para desarrollar de una vez y para siempre una definición, ¿sí?, de liberalismo que repela completamente cualquier otro híbrido, como por ejemplo este que les mencioné al principio del liberalismo izquierdista, ¿no? Cuando uno ve, esto sí es lo último, un ejemplo, porque también la escuela austríaca sirve como síntesis para hacer el análisis hacia atrás. Esto es perfectamente equiparable con los antibióticos, las infecciones y Fleming, básicamente. Ustedes imagínense esto. Un médico que trataba una infección antes de la penicilina. Un médico, un humanista, un filántropo, un tipo que quería salvar la vida del paciente. El tipo, básicamente, los recursos que tenía eran muy limitados. Si la infección era muy grande, ese paciente se iba a terminar muriendo. ¿Uno puede juzgar a ese médico pre-penicilina como un mal médico que ejerció la mala praxis? No, porque no existía el conocimiento científico, no existía la teoría todavía, ¿sí?, que le estaba mostrando que ese tipo de medicación, por ejemplo, no servía. Ahora, tiempo después, surgía la penicilina, descubierta la penicilina, utilizada la penicilina para tratar las infecciones. Un médico que no atiende a su paciente, ¿sí?, con antibióticos, y este paciente luego se muere. ¿Cómo lo catalogamos a ese médico? Mala praxis. Ese médico, básicamente, sabía qué hacer, tenía la teoría científica que le decía qué hacer, sin embargo no lo siguió. Este ejemplo es equiparable a lo que venimos diciendo de la síntesis de la escuela austríaca. O sea, podemos decir que cuando Rousseau niega la propiedad privada, todavía no tenía los elementos teóricos, científicos, brindados luego por la escuela austríaca para decir, estaba equivocado. Ya existía en la tesis, o sea, básicamente toda la escuela de Salamanca se rige en la idea de la propiedad para determinar qué es justo y qué no es justo. Pero como se produce el sesgo en el medio entre la tesis y la antítesis, cualquier tipo de conocimiento brotado de la tesis de ese periodo no fue tomado por muchos de estos pensadores, como por ejemplo Rousseau. Ahora, desde que está la síntesis en adelante, cualquier híbrido que venga, esto es lo que proponemos nosotros, cualquier híbrido de pensamiento liberal que venga, que tome elementos de izquierda y elementos liberales, utilizando la vara de la escuela austríaca y sus premisas esenciales, podemos decir, este pensamiento no es liberal, aunque tenga la palabra liberalismo en su construcción semántica. ¿Sí? Bueno, básicamente esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, dos preguntas rápidas y seguimos con el próximo. ¿Nadie? Bueno, felicitaciones por la exposición, también muy interesante. Muy paradójico también que hayan arrancado
criticando el liberalismo de izquierda y después propongan una definición basada en un método dialéctico tan propio de la izquierda. Pero bueno, es un contrapunto bastante interesante. Respecto de el recorrido histórico que ustedes hicieron, estoy de acuerdo en hacerle justicia a precursores del liberalismo más formalmente establecido como Escuela de Salamanca y demás. Pero creo que también, digamos, es muy difícil encontrar una definición unificada por tantas teorías liberales que hay y que es difícil rejuntarlas, sobre todo si nos vamos a ir a un elemento concreto como teoría del valor. Porque la teoría del valor subjetivo es muy defendida por la escuela austríaca, pero después tenés la escuela de Ayn Rand, que es el objetivismo y que va a rechazar la teoría del valor subjetivo y va a defender al capitalismo en nombre de la teoría del valor objetivo, pero no entendiendo como valor objetivo lo mismo que entendían los austríacos, porque Rand agrega una tercera categoría que es el intrinsicismo. Entonces Rand dice que hay valor intrínseco, valor subjetivo y valor objetivo. Y lo que los austríacos llaman objetivo, para Rand es valor intrínseco y así. Hay diferentes expresiones terminológicas. Por lo tanto, justamente el objetivismo a la hora de formar un concepto dice que vos te tenés que concentrar en los concretos para darle sentido y omitir las medidas particulares. En este caso las medidas serían a ver quién fue más liberal o quién esbozó cada medida de liberalismo. Por lo tanto, considero que podrían incluirlo al objetivismo en la investigación de ustedes y ver a partir de eso si se puede armar un marco de referencia todavía más amplio que incluya a esta escuela también. Se los planteo como quizás un desafío que les puede servir bastante para profundizar más la investigación, pero felicitaciones porque hacer un recorrido de tantos siglos en 20 minutos es bastante bueno. Bueno, muchas gracias por lo que dijiste. Bueno, sí, básicamente esto es un esbozo de lo que queremos profundizar más adelante. Y sí, claramente tomamos tu sugerencia y la vamos a probablemente aplicar, porque es bastante interesante. Así que, bueno, nada, muchas gracias.